Hola mis muy amados, Dios les bendiga grandemente, bienvenidos nuevamente a este subprograma Según las Escrituras. Acuérdense que hoy es un tiempo maravilloso, ¿por qué? Porque hoy es 1 de marzo. Gracias al Señor por este tiempo precioso, ya hoy comenzamos un nuevo mes, así que muy bien. A agradar siempre al Señor y saber, hermanos queridos, de que cada día necesitamos prepararnos más y más, vivir conforme la palabra del Señor. Cristo está a las puertas. Dios está pronto, Jesús está pronto a venir por su iglesia y es mejor que nos ocupemos en lo que tenemos que ocuparnos, en conocerle, en agradarle, en servirle, en vivir apasionados por Él, por su palabra y sobre todo dándolo a conocer, si es que realmente queremos de que Él regrese. Quiero invitarle para que juntos levantemos una oración y podamos pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo y su palabra podamos ser guiados, podamos ser instruidos, podamos realmente conocerle como Él es, tal como Él es. Podamos conocerle, su carácter, su amor, su paciencia, su misericordia, que podamos realmente tener un tiempo de amor con el Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti. Tu palabra nos dice, Señor, que no podemos conocer al Hijo si tu Padre no nos lo revelas. No podemos conocerte a ti si el Hijo no lo revela, Señor. Pero gracias por tu Espíritu Santo, que Él es el que conoce lo más profundo de tu corazón. Y Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos enseña, Él es el que nos da a conocer aquellas cosas que para el mundo son ocultas. Tú a través de tu palabra nos enseñas, nos revelas, nos muestras. Gracias, papá. Y te ruego por favor en el nombre de Jesús, para que sea tu palabra, Señor, aquella que transforme y cambie cada vida donde hoy pueda ser escuchada. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar algo así muy rápido para poder continuar con lo que estábamos hablando. La semana pasada hablábamos acerca de la importancia de nosotros conocer a Jesús, de nosotros poder conocer a ese Dios que se reveló a través de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Mesías prometido? ¿Quién es el que murió en la cruz del Calvario? ¿Y por qué murió? ¿Y por quién murió? ¡Qué hermoso! Es por eso que la semana pasada estábamos hablando acerca de el Evangelio de Juan, un evangelio en el cual el escritor, ¿sí?, fue su discípulo, que lo oyó, lo palpó, este hombre que lo vio, este discípulo que se preocupó por darlo a conocer a aquellos que no lo conocían. Y esto es realmente impresionante. ¿Por qué? Porque ese es realmente el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que podamos darlo a conocer. Volvamos nuevamente a la Escritura. Mire que habíamos hablado acerca de las 4 cosas que suceden en la persona o en las personas que no conocen a Jesús. Dijimos que esa persona se hacía imágenes, semejanzas de un Dios el cual no era. No solamente esto no lo dije, pero
yo creo que vale la pena decirlo. Por eso es que hay muchas personas que se hacen o tienen santos, ¿sí? Porque el Dios de la Biblia, y otra cosa muy importante, ya en estico llega Semana Santa, y el Jesús del mundo, el Jesús, escúcheme, no el Jesús de la Biblia, mire qué importante, el que conoce el Jesús de la Biblia, se va a dar cuenta que el Jesús, el Dios de la Biblia, Él está vivo, no es un niño, ni es un niño. Y el Jesús de este mundo tiene tres características importantes, que no es el Jesús de la Biblia. Muchos piensan que es el Jesús de la Biblia, pero no es el Jesús de la Biblia. El Jesús del mundo es un Jesús niño o un Dios niño, ¿sí? A diciembre, un Dios muerto, Semana Santa, y un Dios de negocio. Solo es negocio, porque este Jesús que presentan en Navidad y el Jesús que presentan en Semana Santa, hasta el más ateo cree, ¿sí? Para poder vender y lucrar de ese Dios que se han hecho a su propia imagen. Sí, es verdad que Cristo nació, pero también creció. Y también creció y también murió. Pero también murió y resucitó. Y Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Cristo resucitó y como hoy vamos a ver, este Jesús ya no es ni ese niño indefenso, ni ese muerto crucificado que ya no tenía ningún poder ahí colgado en la cruz. Cristo resucitó con todo poder y gloria. Así que no se olvide, esto es importantísimo para nosotros conocer a el Dios que predicamos, a Cristo Jesús. Mira, mis amigos, quiero enfatizar en esto. Cuando Juan, el discípulo amado, así que usted si tiene Biblia, por favor acompáñenme. Dice, no, pero es que mi Biblia es una versión. Hay una versión que es muy, pero muy contraria a todas las versiones. Acuérdese que la importancia, o quiero decirle algo, no acuérdese, sino algo que es importante nosotros tener en cuenta. Uno dice, pero hay tantas Biblias, tantas cosas. Todas estas traducciones que nosotros tenemos es porque que sí, hay muchas de pronto en diferentes idiomas, pero qué hermoso es la riqueza que podemos nosotros tener cuando podemos mirar muchas versiones de las Escrituras, cómo se nos abre un panorama diferente, porque en realidad la Biblia no fue escrita ni en español, ni en italiano, ni en inglés, ni en alemán. Fue escrita en hebreo y en griego. Pero lastimosamente, al menos yo no hablo ni griego ni hebreo, pero puedo leer y puedo profundizar y sé que Dios utiliza aún ¿sí? Que quizás para nosotros a veces se nos hace difíciles, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos saber y entender de que esas escrituras transforman, cambian todo nuestro ser. Esa es la palabra de Dios. Y por eso yo le invito para que usted tome la versión que usted tenga en su casa, cualquiera que sea. Solamente que por ahí hay una que ni siquiera es Biblia, es una traducción de las escrituras y es una que quita realmente a Jesús como Dios. Y esto tengo que decirlo con mucha firmeza, y es la Biblia, entre comillas, que usan nuestros amigos los testigos de Jehová. Eso no tiene nada que ver, porque ellos han quitado de las Escrituras a Jesús como Dios y al Espíritu Santo como Dios, y han puesto a Jesús como un Dios pagano,
¿sí? A un Dios con minúscula, por decirlo así, y al Espíritu Santo como la fuerza activa. Tengamos mucho cuidado de no estar leyendo cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Por ende, y esta versión propio de las que usan los testigos de Jehová, dicen propio en el Evangelio de Juan, cuando usted comienza a leer el Evangelio según San Juan, en esa versión, dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. ¿Sí? Era un Dios. Pero eso no nos enseña la Escritura. Ese no era un Dios. El verbo era Dios. Por ende, mis amados, vamos ahora sí al Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a ir, ¿sí? Seguramente en este tiempo que vamos a estar hablando de este hermoso Evangelio y de tomarnos con seriedad el estudio de él y poderlo enseñar, poderlo predicar, poder, ¿cómo puedo decir? Enriquecernos a través de él para conocer a Jesús. Acuérdense que esto lo decía yo la semana pasada. Juan se interesó en dar a conocer el carácter. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Por eso los evangelios, no es que los otros evangelios no sirven, no, es la palabra de Dios, pero este evangelio tiene esta particularidad que todos los sinópticos comienzan con la genealogía, ¿sí?, de Jesús, el evangelio, los evangelios, pero él no habla ni de pastores, este evangelio no habla ni de pastores, ni de los magos, no habla del nacimiento así en general. ¿Por qué? Porque Juan, quien conoció a Jesús, lectores ya sabían acerca de esto, pero seguramente estos lectores estaban, ok, sí escuchamos hablar. Acuérdense que fueron 90 años después de Cristo, después de la muerte de Cristo, y es 90 años, dice, bueno, que pasaron, ¿sí? Después del nacimiento de Cristo, ¿sí? O sea, quiere decir más o menos 60 años después. Dice, bueno, y este Jesús que nosotros escuchamos, que se predica de aquí para allá, de allá para acá, toda esta gente, bueno, ¿quién era este Jesús? Nosotros queremos conocer. Estoy imaginándome yo que esta gente ya veía todo lo que estaba sucediendo y bueno, yo quisiera saber. Y Juan dice, bueno, ¿ustedes han escuchado acerca ya de lo que se dijo? Bueno, de pronto él está diciendo, ok, escucharon que había nacido en Belén, que había sido perseguido por Herodes, todo este tipo de cosas. Ok, pero yo les voy a hablar que el comienzo de el Mesías no fue allí. El Mesías prometido, el ungido prometido, él no es que nació de María, ¿sí? Y ya, ahí fue el comienzo y terminó en la cruz. No, va mucho más allá, mucho más allá. Este Jesús es el que ha revolucionado las generaciones y las generaciones de las generaciones. ¡Qué tremendo! Esto realmente a mí me apasiona. Porque yo me imagino aquellas personas que no conocían a Jesús. Y viene un hombre y comienza, es como cuando usted escucha a esa persona que le está enseñando algo y se dice, wow, yo eso no lo sabía. Y por eso Juan comienza diciendo, en el prólogo apenas, como a dar a conocer él da por sentado, como que va a poner un sello del cual va a hablar. Como le parafraseo, es como vengo yo y comienzo a decir, de la persona del que yo les voy a dar a conocer o la cual yo voy a hablar, ustedes que tienen que estar seguros
antes de cualquier otra cosa, de que este Jesús no es solamente el que ustedes han escuchado hablar, que nació en Belén, aquí, así, así, así. No. Este Jesús, es, y comienza diciendo, en el principio, el verbo. Mira lo que comienza. Voy a leer hasta el versículo, voy a leer hasta el versículo 4, ¿ya? Solamente hasta el versículo 4. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, es como, ¿sí?, de lo que Él va a hablar, de ese Jesús, de toda su majestad, de toda su grandeza. Imagínense que Él comienza, este apóstol Juan, comienza hablando del principio. ¿Usted se acuerda algún libro de la Biblia que comience hablando de igual manera? Y en el principio, ¿sí?, dice, en el principio, ¿a dónde? Génesis capítulo 1, versículo 1. Comienza de la igual manera. Comienza igual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? En el principio. Ahora, qué hermoso, porque cuando esta palabra principio, qué hermoso, porque da esta palabra en el griego logos, que da un inicio de algo, pero dice algo muy interesante, porque dice, en el principio era el verbo. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que está diciendo es, cuando fueron a comenzar todas las cosas, el inicio, y es aquí donde muchas personas dicen, pero si según la Biblia, la tierra tiene 6.000 años. Y es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque en el principio, acuérdese que un día para el Señor son como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Acuérdese que cuando el Señor dice en su palabra en el principio, no está hablando en el principio de los días. Imagínense que la palabra en el Génesis, en el capítulo 1, dice, en el principio, fue cuando Dios, que ya estaba, decidió, quiso dar inicio, un principio de algo. ¿Cuándo sucedió eso? Esto quizás la ciencia habla de miles de millones de años. Esto la Biblia no nos lo declara con certeza, decir es que han pasado tantos años, tantos siglos, millones de años. No. Él está diciendo, antes que todo lo que nosotros podemos ver, la grandeza del universo, la grandeza de la tierra, la profundidad del mar y todas las cosas que para el hombre aún el día de hoy siguen siendo un misterio, antes de que todas esas cosas fueran creadas, Él estaba. Él estaba ahí. Ese verbo, esa palabra, por eso es hermoso. ¿Por qué? Porque esa palabra, el verbo, la acción, Él estaba ahí. Él estaba ahí. Qué lindo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Porque cuando dice las Escrituras, el verbo era Dios. Ahí estaba. Ahí estaba Jesús. Y dice,
era en el principio con Dios y todas las cosas fueron creadas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos ver y es la eternidad de Dios. Mire que el apóstol Juan, lo primero que quiere decirle a sus lectores es el Jesús, el cual vino a esta tierra, el Mesías prometido, el anunciado por todos los profetas. Él vino, Él fue crucificado, sí, pero Él también resucitó y Él es desde el principio. Él es la vida. Por eso qué lindo, mire lo que dice el 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él podía tomarla y Él podía entregarla, pero tenía el poder de volver a tomar su propia vida. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el Mesías, el Cristo de las Escrituras, de la Biblia. Es por eso, mire, hermanos queridos, amigo que me escucha, hay una de las cosas que nosotros necesitamos tener muy en cuenta. Jesús mismo, el apóstol Pablo, y no solamente él, sino el apóstol Juan y todos ellos hablaban precisamente de que se iban a levantar muchos diciendo el Cristo va a aparecer, el Cristo está por acá. Muchos, y aún el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 dice, si aún los ángeles vienen a predicar a otro Jesús, a otro evangelio, vienen con otro mensaje, téngalo por maldito, por anatema, porque ese no es. Es por eso la importancia de nosotros dar a conocer al Cristo de la Biblia. Que usted y yo podamos conocer al Cristo de las Escrituras, a Jesús, el Mesías. Porque si nosotros lo conocemos a Él, es donde podemos tener vida eterna. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Le preguntan a Jesús. Señor, ¿cuál es la vida eterna? Y Él dice, la vida eterna es que ustedes me conozcan a mí. Conozcan al Padre. ¿Sí? Esta es la vida eterna. Juan capítulo 17. Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre, y el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Cuando usted quiere conocer realmente a Cristo, usted necesita dedicar tiempo. Le hago un ejemplo, un poco banal, pero para que usted me entienda. Hoy en día, ¿sabe por qué las personas hay tanto divorcio? Porque las personas no se conocen. ¿Sabe por qué la gente es tan materialista? Porque ya nadie quiere, bueno, no nadie, perdón la expresión, me expresé mal. Muchos no quieren tener una relación de conocerse verdaderamente. Hoy en día es dinero, posición, fama, lujos, vanidad, pero no de conocerse realmente. Y es por eso que las relaciones son tan frágiles el día de hoy. Hoy es mucho materialismo, las cosas vanas, pero de nada sirve un cuerpo esculturoso si el corazón está vacío y la cabeza hueca. De nada sirve. Y es por eso que cuando nuestra relación con Dios no tiene un peso en el conocimiento de Él,
en el conocimiento, viene cualquier problema, dificultad y queremos abandonar a Dios. Queremos alejarnos de su palabra, queremos irnos, queremos alejarnos de todo, queremos renunciar a todo. ¿Por qué? Porque nuestra simiente está puesta solamente sobre la arena. Y usted sabe que la arena del mar, eso lo dijo Jesús. Cuando nosotros construimos nuestra casa en la arena, viene el viento y ¿qué pasa? Se lleva la arena. Viene el mar y se lleva la arena. Se lleva la construcción. Pero cuando nosotros basamos nuestra relación en la roca que es Cristo, ¿qué quiere decir? Hay una confianza, hay un cimiento, hay algo que me agarra a Él, que me estoy asentado en Él. De ahí no me va a mover nadie. ¿Por qué? Porque yo lo conozco y yo sé que Él no me va a abandonar. Esa es la diferencia de muchos cristianos, de muchas personas, a lo que realmente Jesús nos enseña a través de las Escrituras. ¿Usted sabe por qué Jesús nunca abandonó el camino o su llamado? Porque Él conocía al Padre. Y Él dice, Padre, yo sé que tú nunca me has abandonado ni lo has hecho. Yo sé que cuando yo oro a ti, oraba Juan capítulo 11, dice, cuando yo oro, yo sé que tú siempre me has escuchado en la muerte de Lázaro. Él le dice, yo he orado y tú me has escuchado. Él sabía. Qué hermoso esto. Qué precioso. Si tú no conoces a Jesús, pero has conocido una religión, de nada sirve. De nada sirve. Conocer solamente teorías, pensamientos, filosofías, eso no sirve. Porque tarde o temprano todo eso pasa. Necesitamos sentarnos, verdaderamente asentarnos, en esa roca, echar raíces, cimientos en esa roca que es Cristo Jesús. La importancia de lo que dijo el apóstol Juan, capítulo 1, mira, hay una de las cosas que él da a conocer y es que Juan comienza hablando de esta manera para dar a entender que Jesús, como le decía, no tiene el inicio en el pesebre, no tiene inicio en Belén, no tiene inicio allí. Jesús tiene el inicio en la eternidad. Él es eterno. Él es eterno. Juan capítulo 17, versículo 5, dice así. Juan capítulo 17, versículo 5. Así está escrito. Escúchenme bien. Dice así. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes ya estaba. Él ya estaba allí. ¿Y sabe qué? Jeremías dice algo, dice, mi embrión vieron tus ojos antes que tú me formases. Antes. Antes que yo fuese concebido, tú ya me viste. Eso es lo hermoso, mi Dios. No hay nada, querido amigo, querido hermano, querida hermana. No hay nada que se le escape a los ojos de Jesús, ni los pensamientos, ni las cosas más íntimas. Por eso Juan nos muestra, a través de su evangelio, nos muestra que este Jesús podía ver, podía entender las cosas que los hombres tenían en sus corazones. Ese buen Dios, este Cristo, por eso es que él en su relato comienza en el capítulo 1, dice, este verbo. Y sabe que hay una de las cosas que lo vamos a ver, si Dios permite, la próxima semana, pero solamente le doy un adelanto. Estos
en los cuales los judíos, los fariseos, los escribas, todos los que estaban en el templo, todos los judíos, ellos creían en esa palabra que fue dada por Moisés, la Torá. Ellos creían en ese verbo. Pero cuando el verbo se hizo carne, no pudieron creer en él. Cuando el verbo se hizo carne, no lo recibieron. No lo recibieron. Esto es lo que hace a una persona religiosa. Ellos creían conocer a Dios, nunca lo conocieron. Y viendo las Escrituras, conociéndolas, y Jesús siempre les decía, ¿no se acuerdan de lo que está escrito acerca de mí? Todo lo que Jesús les decía, y ellos ciegos, enceguecidos por el pecado, por la religiosidad, por el materialismo, por las cosas malas que había en su corazón endurecido, faltos de misericordia, no pudieron conocer al Maestro, no pudieron conocer a su Salvador. Imagínense qué cosa tan tremenda. Imagínense Juan desde el inicio de su evangelio, él que dice, este Jesús, el verbo de Dios, no solamente él, mire lo que dice más adelantito en el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, ¿sí?, que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué hermoso. Porque ese Dios que para el pueblo judío o para la humanidad entera ha sido un desconocimiento total. Viene Cristo y lo revela. Y comienza a revelarlo, ese Dios que ellos querían o que ellos adoraban, a los cuales le hacían sacrificios, a los cuales venían y mataban animales para que fuesen perdonados sus pecados, con los cuales venían y se humillaban tantas veces cuando estaban en la mala, cuando estaban pasando por la pena, pedían su misericordia. Él viene y se revela porque nadie lo vio jamás. Y Él quiso darse a conocer, y cuando aparece, ¿qué es lo que hacen? Ahora lo matamos. Le quitamos la vida. Pero Él vino a mostrar al Padre. Este Jesús. Esto es hermoso. Esto es precioso porque esto me llena a mí de confianza. Me llena a mí de fe, de esperanza, saber que un Dios tan grande, tan majestuoso, poderoso, eterno, fue capaz de verme a mí, que dice el salmista, como el polvo de la tierra soy, como la arena del mar. ¿Quién soy yo para que puedas tener tu mirada? ¿Quién se interesa del polvo de la arena? ¿Quién se interesa de las cosas que se las lleva el viento? Él se interesó por mí. Y se interesó por usted. Y está interesado hasta el día de hoy por usted, por su vida, por darle salvación y vida eterna. Sabe que no solamente Él, sino también, mire lo que dijo en el versículo 3 y 4. Dice así, vuelvo a leer. Este Jesús, dice, todas las cosas fueron creadas y todas las cosas fueron, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todo lo que usted puede ver fue creado por Dios. Sí, sí. Solamente lo que nosotros vemos, no, aún lo que nosotros no vemos. Lo que estos ojos carnales no pueden ver. Mire lo que dice la Escritura
Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Colosenses 1, 15, dice la Escritura, hermanos queridos, que en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. 3:15 dice así de Colosenses. A ver, perdón. 1:15, no 3:15. 1:15, no 3:15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así. Él, hablando de Cristo, está hablando el apóstol Pablo y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ay, mis amados, qué impresionante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Mire lo que dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Cristo Jesús. Usted, por más incrédulo que sea, por más ateo que sea, usted subsiste, vive, respira, porque Jesús lo permite. Porque Él cada mañana, porque Él cada día le da el aliento de vida. Usted y yo nos levantamos de nuestra cama. Usted y yo trabajamos. Usted y yo tenemos lo que tenemos gracias a Él. Gracias a Él podemos trabajar, podemos ganarnos el pan, podemos sostenernos. Aún las personas que pueden tener tantas dificultades porque tienen quizás problemas de salud, no sé, de pronto nacieron con alguna dificultad. Dios tiene un propósito. Todo lo que existe, todo, en absoluto, todo, está bajo su poder. Él lo creó. Él lo creó. Y tiene un porqué. Mire que aquí hay algo que dice que es muy importante. Dice en Él, dice el versículo 16, la parte final dice, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted dice, pero Satanás es un espíritu. Sean tronos, sean dominios, todo lo espiritual, Dios lo creó y tiene un propósito. Sino que nuestra mente tan chiquita no podemos entender. No podemos entender, y es por eso la importancia de nosotros conocer a Jesús. A veces nosotros sacamos conclusiones, lo que decíamos la semana pasada, nos hacemos imágenes, nos hacemos ideas, nos hacemos de pensamientos errados por causa del desconocimiento de Dios. Y comenzamos y decimos, entonces si Dios creó a Satanás, entonces, y si Dios creó esto y esto, y comenzamos a decir, entonces Él es malo, entonces esto. Es por causa de que no conocemos al Maestro. Ese es el desafío para usted y para mí. Que juntos podamos conocer a ese buen Maestro. Él es, dice el mismo Jesús, cuando al apóstol Juan se revela en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, le dice, yo soy el alfa y yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Nada, esto está diciendo, nada se me escapa de las manos. Nada se me escapa de las manos. Todo el Señor lo conoce. Lo más íntimo, lo más profundo. Es por eso que el primer párrafo de Juan nos narra propio su naturaleza.
nos comienza a narrar quién es Jesús. Yo le pregunto, ¿quiere usted conocer a Jesús? Si ha hecho usted tantas preguntas en su vida, o quizás se ha sentado usted a cuestionar todo lo que está pasando en el mundo y de pronto usted dice o ha dicho o ha pensado, bueno, si es Dios tan bueno, tan misericordioso, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para nosotros saber, necesitamos conocerlo. Necesitamos sentarnos y hablar con Él. Él es real, no es un cuento, es real. Él es la vida, por eso me encanta, me fascina esto lo que dice Juan en el capítulo 4. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 4? Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es el único que puede traer vida a tu vida, porque sin Él estamos muertos. Sin Él somos como zombies, muertos en vida. Él es el que nos da vida y Él es el que nos da luz en todas estas áreas a través de su palabra. Yo lo invito para que juntos podamos seguir conociéndolo, para que juntos podamos seguir creciendo. Yo lo invito para que este tiempo sea un tiempo de verdad de aprendizaje. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, lo invito para que cada semana podamos juntos reunirnos en nuestra congregación, ¿sí?, que queda en la ciudad de Monza, vía Marsala 34 a las 10 de la mañana. Nuestra amada congregación, allí estamos todos, de verdad, con las manos abiertas para esperarle y juntos poder seguir conociendo de nuestro bello Dios. Y si de pronto usted dice, no, yo no quiero, porque no me gusta este tipo de estar en muchas reuniones, este tipo de cosas, yo quiero hacerle una invitación también. Tenemos una reunión familiar. Es un ambiente familiar muy hermoso en la ciudad de Agrate, Brianza, cerca de Monza. Son solamente 8 minutos de Monza a Agrate. Y allí en vía Don Luigi Cantini al 20 estamos con los brazos abiertos esperándoles para que juntos sigamos creciendo en las Escrituras. Y no se olvide de seguir compartiendo con otras personas que no conocen del Señor. Quiero terminar con una oración. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno de las personas que nos ven, donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús te ruego para que tu Espíritu Santo despierte en ellos hambre y sed de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego para que sea tu Santo Espíritu hablándoles a cada uno, instruyéndonos y juntos podamos seguir en tu camino hasta el día que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Los espero la próxima semana en su programa, Según las Escrituras. Chao, chao. Bendiciones.